Estimados alumnos, estimadas alumnas del Moriah College, sean todos bienvenidos a esta clase número 4 ya. Estamos ya en la segunda mitad de este curso, Conceptos Básicos del Judaísmo, el Calendario Hebreo y las Festividades, dictado por la doctora Aliza Moreno Goldschmidt. Y hoy seguimos, como siempre, hablando del calendario hebreo, de las festividades, y hoy nos toca, en esta clase número 4, las grandes fiestas, o como se dice en hebreo, Yamim Noraim. Así que ya mismo, sin perder más tiempo, empezamos esta clase. Aliza, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Ariel. Muchas gracias a todos nuestros participantes por habernos acompañado también, estar acompañándonos también en el día de hoy. Bueno, un gran placer y bueno, estamos ansiosos por seguir estudiando contigo sobre este tema fascinante. Muchas gracias. Bueno, voy a subir la presentación. Ok, muy bien. La presente clase y la clase de la semana que viene la vamos a dedicar a el tema de las festividades bíblicas, después que concluimos la semana pasada con el tema del Shabbat, del día de descanso. Y hoy seguiremos, continuaremos primero explorando la fuente bíblica y luego exponiendo cómo estas festividades que ya figuran en el texto bíblico se fueron desarrollando a lo largo de las generaciones dentro de la cultura y de la religión judía desde la época antigua hasta nuestros días. Antes de comenzar propiamente dicho con el tema de hoy, quiero hacer una aclaración general. En realidad son varias las festividades que son mencionadas en el texto bíblico, tal como veremos a lo largo de nuestra clase de hoy. A nivel práctico, tenían el espacio de 2 encuentros para dedicar a estas festividades. Y la decisión general que tomé, lo que me pareció más adecuado para poder, por un lado, tener una visión general de las festividades y por el otro lado, tener la oportunidad de profundizar en una de ellas, lo que vamos a hacer es en nuestro encuentro de hoy vamos a dar una visión general y vamos a hablar de la gran mayoría de las festividades, ya las vamos a ir nombrando y explicando a lo largo de nuestro encuentro de hoy. Y la semana que viene la vamos a dedicar toda la clase completa a una de las festividades, que es la festividad de Pesaj, de la Pascua, que es una festividad que nos da la oportunidad, me pareció muy adecuado, dedicar un encuentro completo para poder profundizar y leer textos y analizar juntos. Así que bueno, después de esta breve introducción, comenzamos con nuestro tema de hoy. En el capítulo 23 del libro Levítico, están expuestas, no es el único lugar, pero en este capítulo es supremamente claro que es un texto que presenta de forma general prácticamente todas las festividades bíblicas que se encuentran en la Biblia, en el Pentateuco, incluyendo también Shabbat. Y de hecho, ya hemos leído parte de este capítulo en nuestra primera clase para aquellos de ustedes que se recuerdan cuando hablamos de los meses numerados que posteriormente recibieron nombres. Entonces, lo que vamos a hacer primero que todo es hacer una lectura bastante rápida. Aclaro que no es una lectura completa de todo el capítulo, así que los invito después de la clase a hacer una lectura completa de todo el capítulo 23 de Levítico, pero aquí vamos a hacer una lectura de las partes esenciales para empezar a analizar, a comprender las distintas cuestiones de las festividades bíblicas. ¿Ok? Lo que ven desde ya que está marcado en letras en anaranjado son los nombres con los cuales actualmente se conocen las festividades para que vayamos haciendo el puente entre los conceptos tal como se desdibujaron en la cultura judía y su fuente bíblica. Así que leo el texto.
Estos son los plazos señalados por Adonai, días de convocaciones sagradas, los que habréis de proclamar en sus plazos. En el mes primero, en el día 14 del mes hacia el crepúsculo vespertino, Pesaj es para Adonai. ¿Ok? Aquí tenemos la primera festividad, Pesaj o Pascua. Tal como mencionamos en la primera clase, aquí aparece el mes, los meses numerados, el mes primero, que viene siendo, si lo llamamos con el nombre actual de los meses hebreos, el mes de Nisan. Ok, entonces tenemos el 14 del mes de Nisan, del primer mes, está la festividad de Pesaj. Aquí no incluí mayor texto y como ya dije en mi breve introducción, este va a ser el tema que nos va a ocupar toda la siguiente clase, pero solo para decir en media palabra, Pesaj es la festividad que recuerda el éxodo de la salida de Egipto. ¿Ok? Esa va a ser la temática central de Pesaj que vamos a profundizar en la semana entrante. Y habréis de contar vosotros desde el día siguiente de la festividad 50 días junto al pan de las primicias. Ok, aquí tenemos la segunda festividad. Ok, que fíjense, luego en un par de minutos vamos a entrar un poco más en detalle, pero fíjense que aquí no aparece un día específico, dice que hay que hacer una cuenta de 50 días y al día 50 va a suceder la fiesta de Shavuot. Continúo. En el mes séptimo, en el primer día del mes, será para vosotros día de reposo, día de toque de shofar, recordatorio, convocación sagrada. ¿Ok? Y aquí tenemos en el mes séptimo una festividad que tiene lugar el primer día del mes y que en el concepto bíblico se llama el día del toque del shofar. Luego, más adelante vamos a ver qué es el shofar, cómo se ve, cómo suena. Es como un tipo de trompeta, pero ya vamos a ver a qué se refiere. Así lo llama la Biblia, el día del toque de shofar, y es la festividad que actualmente se conoce en la cultura judía como Rosh Hashanah o la fiesta del principio del año. Tal como comentamos en nuestra primera encuentro, en la Biblia aparece que es el mes séptimo, pero aquí esta es la fiesta que se fue consolidando como la festividad de principio del año, que es el mes de Tishrei. El primero del mes de Tishrei es Rosh Hashanah o el día del toque de shofar. Seguimos con la siguiente festividad. Pero en el 10º día del mes séptimo, estamos hablando del mismo mes, 10 días después, este día de expiaciones es convocación sagrada, habrá de ser para vosotros y afligiréis vuestro ser. Este es el día conocido como el día de Yom Kippur. Nosotros leímos el texto traducido, así que no se puede ver de forma clara, pero el nombre de Yom Kippur es el nombre que aparece ya en la fuente bíblica, Yom Kippurim. Así que en esta festividad el nombre bíblico es el nombre que se siguió conservando hasta el día de hoy. Seguimos con la siguiente festividad. A los 15 días del mes séptimo, otra vez, seguimos en el mismo mes, en el mes de Tishrei, que el primero del mes era Rosh Hashanah, el 10º del mes era Yom Kippur, el día de la expiación, y ahora el día 15 del mes, al recolectar vosotros el producto de la tierra, en las cabañas habitaréis 7 días. Aquí hay un error en el texto, por lo visto recorté donde no era. Todos los nativos de Israel habrán de habitar en las cabañas, a fin de que tengan conocimiento vuestras generaciones, que en cabañas yo he hecho habitar a los hijos de Israel cuando los saqué yo de la tierra de Egipto. Ok, tenemos aquí una tercera festividad en el mes de Tishrei, que cae el día 15, y lo que sabemos a partir de este texto bíblico, luego vamos a profundizar un poco más, es que es la fiesta de las cabañas, Sukkot en hebreo, que viene a recordar la salida de Egipto y que los hijos de Israel residieron en cabañas durante los años en el desierto.
Ok, muy bien. Esto era solo una lectura muy rápida, sin haber realmente entrado en detalles, solo para ver que en este capítulo tenemos en realidad todas las fiestas bíblicas, tal como lo veremos en adelante. Ok. En la cultura judía, y esto es algo que se fue desdibujando en épocas posteriores, pero es una división que existe desde la época de la ley oral, desde la época de final del Segundo Templo, tal vez un poco posterior, la época del Talmud, hasta nuestros días. Estas varias festividades que son nombradas una tras otra en el texto bíblico se dividen en prácticamente dos tipos, dos grupos de festividades. Por un lado tenemos los Yamim Noraim, la traducción literal es los días terribles, que el nombre me parece un poco terrible, luego vamos a comprender cuál es la idea, pero que cuando lo traducimos por lo general lo llamamos las grandes fiestas. Y en este grupo de festividades vamos a encontrar a Rosh Hashanah, la fiesta del principio del año, y Yom Kippur, el día, el día santificado. Ok, y luego tenemos un segundo grupo de festividades que son conocidas como las fiestas de peregrinación. ¿Porque eran estas tres festividades que en época de los templos de Jerusalén, eran las festividades en las cuales el pueblo debía ir a Jerusalén, aquellos que no residían en la ciudad, y celebrarlo en la capital. Ya desde este punto podemos comprender que el templo jugaba un papel muy central en la celebración de estas tres festividades. Y una de las preguntas que vamos a hacernos a lo largo de la clase de hoy, de la clase de la semana entrante, es cómo el pueblo judío, cómo los sabios, sobre todo en la época de la destrucción del Segundo Templo, las generaciones posteriores, cómo hicieron para que estas festividades, que el templo, la celebración en el marco del templo de Jerusalén era tan central, cómo hicieron para que estas festividades siguieran siendo relevantes en una existencia judía en la diáspora, donde no solamente que no existe un templo de Jerusalén, sino que el pueblo está en realidad disperso en distintos enclaves del mundo. Entonces, esta es una pregunta que nos va a ocupar. Entonces, las fiestas de peregrinación son tres: Pesaj, la Pascua, que vamos a profundizar la semana entrante, y la fiesta de Shavuot, y la fiesta de Sukkot. Añadí aquí también Shmini Atzeret, tal como vamos a ver en un momento en la fuente bíblica. Vamos a ver que ya la Biblia habla de dos fiestas, una detrás de otra. Es el octavo día de la fiesta de Sukkot, se considera como una fiesta independiente, ya lo vamos a leer en el texto. Muy bien, entonces esta es nuestra división general. Y según esta vamos a ir repasando los conceptos. Primero vamos a hablar de los Yamim Noraim, de las grandes fiestas, y después vamos a hablar de dos de las fiestas de peregrinación. Muy bien. Ya en el título que incluí aquí hay una pequeña pista sobre el valor central que llegaron a tomar estas fechas, tanto Rosh Hashanah, Yom Kippur, y como veremos también incluso el mes anterior a dichas festividades. Y esta época de las grandes fiestas en la visión judía es considerada como los días, como una época de introspección. ¿Ok? Luego vamos a ver cómo se manifiesta este valor a través de las tradiciones puntuales. Ok, antes de comenzar a hablar propiamente dicho de las tradiciones y los valores que están detrás de Rosh Hashanah, quisiera volver con ustedes a uno de los puntos que tratamos en nuestra primera clase, que tiene que ver con el calendario. Tal como ustedes se acordarán, nosotros dijimos que el calendario
en la época del templo, el principio del mes se fijaba cada mes. No existía un calendario fijo, sino que cada mes se esperaba a que vinieran 2 testigos que dieran fe que vieron la luna naciente, y cuando venían 2 testigos, en un principio en el templo de Jerusalén, posteriormente en el de Sanedrín, se fijaba así cuando comenzaba el mes. Ok, ahora, ¿qué más allá de la práctica que hoy en día nos suena un poco desconocida, porque ya hace muchísimos años que nosotros todos nacimos ya en la realidad en la que existe un calendario fijo? ¿Qué consecuencias, qué implicación tenía el hecho que cada mes se fijaba el principio del mes y que no existía un calendario a priori? La principal consecuencia tenía que ver con las festividades, porque aquellos que vivían en Jerusalén, muy bien, sabían muy claramente, o sea, se enteraron que en el mes de Adar empezó tal día. Entonces, cuando cabe la fiesta de Purim, que es el 14 del mes de Adar, ok, tenían 2 semanas para organizarse. Una de las cuestiones que hacían, uno de los pasos que era muy importante hacer en la época que el calendario no era fijo, es que se enviaban emisarios para avisar a los distintos lugares donde vivían cualquier asentamiento judío, cuándo fue que empezó el mes, para que llegada la fiesta pudieran saber cuándo debían celebrarla. ¿Ok? Ahora, este sistema funcionaba muy bien con todas las festividades, menos con Rosh Hashanah. ¿Cuándo cae Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, tal como vimos en el texto bíblico, es el día primero del mes. Ahora, si vamos a celebrar la fiesta el primer día del mes, es decir que hasta que no se declare que comenzó el mes, no podemos saber cuándo va a ser la fiesta. Es decir, que vamos a tener quizás solo un par de horas para organizarnos y poder hacer todas las preparaciones para la fiesta. Esta situación de que se dependía de fijar el mes cada mes, y la combinación con que tenemos una festividad que comienza el primer día del mes, llevó a nuestros sabios a tomar 2 determinaciones. Primero, que en la diáspora, es decir, todos los lugares más allá de los límites de la tierra de Israel, como en los lugares tan lejanos no siempre lograban llegar los emisarios, entonces se decidió que las fiestas de guarda, aquellos que exigen reposo, que son en realidad las fiestas de guarda, son lo que estamos viendo hoy, que son las fiestas bíblicas, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Pesach, Shavuot y Sukkot. Las fiestas de guarda, en vez de guardarlas un día de guarda, se van a guardar 2 días de guarda. ¿Qué ventaja tiene eso? Que en el momento que se cuidan los 2 días, ya no se depende de saber cuándo comenzó el mes, sino que se celebran los 2 días. Y entonces ya no existe esta dependencia a saber cuándo fue el primer día del mes. Esto da una solución para todas las festividades, menos para Rosh Hashanah, porque Rosh Hashanah, otra vez vuelvo, es el primer día del mes. Y entonces, a partir de esta situación, decidieron nuestros sabios, a pesar que, tal como leímos hace un par de minutos en la fuente bíblica, a pesar de que en la Biblia dice que la festividad de Rosh Hashanah es un día, como por la cercanía, por el hecho que esto cae el primer día del mes, se decidió que Rosh Hashanah en todas partes del mundo, incluyendo en Israel, incluyendo cuando había templo de Jerusalén, Rosh Hashanah se celebra 2 días. Y esa es la costumbre hasta el día de hoy. A cualquier comunidad judía tradicionalista que ustedes asistan, que ustedes conozcan, van a ver que Rosh Hashanah se celebra 2 días. Y en este punto yo quisiera que nos detengamos a hacer una pequeña reflexión general sobre el concepto de tradición en el mundo judío. ¿Y a qué me refiero?
La razón por la cual se agregó el segundo día de Rosh Hashanah, en general, el segundo día de guarda de todas las fiestas en la diáspora, tenía que ver con la cuestión de que no había un calendario fijo. Pero la pregunta es, desde el momento que ya figura un calendario fijo, ya desaparece la necesidad de tener 2 días de guarda en la diáspora y 2 días de Rosh Hashanah. Ya no, el motivo, esta ley surgió por un motivo histórico, el motivo desapareció y aún así la costumbre se sigue conservando. Y el punto que quiero llamar vuestra atención es que esto es un poco el reflejo de la concepción de tradición, lo cual no estoy segura que sea una cuestión exclusiva de el mundo cultural judío. Yo creo que quizás es una tendencia en general de las sociedades tradicionalistas, y es que en el momento que hay una tradición que se ha arraigado durante generaciones, se sigue practicando a pesar que la razón de ser de esta ya no sea relevante, ya es la costumbre del lugar, y este va a ser una cuestión supremamente poderosa. Lo que acabo de mencionar es un ejemplo puntual, pero este concepto tan sólido de conservar la tradición va a ser una de las características de la tradición judía en general y no solamente en el contexto de las festividades. Muy bien. Comencemos pues analizando un poquito más en detalle sobre cada una de estas 4 festividades que vamos a hablar hoy. Entonces, la primera festividad, que hoy en día conocemos, el nombre más conocido es Rosh Hashanah, pero tal como vimos en la fuente bíblica, es llamado a este día como Yom Teruah, el día del toque del shofar. Este es el nombre bíblico, es decir, es el nombre más antiguo de esta festividad. Y este es el momento quizás un poco para hablar del shofar. ¿Qué es el shofar? ¿Dónde figura esta figura del shofar en los textos antiguos, en los textos bíblicos? Y aquí hay un punto supremamente interesante, y es que el papel que este objeto jugaba en la sociedad antigua es muy distinto al que juega en nuestros días. Entonces, primero que todo, ¿qué es el shofar? Aquí ven, esto no es una foto, ya vamos, aquí también tienen lo que pueden ver aquí en la parte derecha de la pantalla es cómo se ve un shofar en nuestros días. Aquí puse una imagen, obviamente una representación moderna de lo que podía haber sido en época antigua. Y vemos que estamos hablando de un tipo de instrumento, de trompeta, que es elaborado hasta el día de hoy con cuernos de animales, por lo general de carneros. No exclusivamente tiene que ser de un animal que sea apto, un animal kasher, y lo más común actualmente es que sea de carneros. Ahora, en la sociedad antigua del Medio Oriente y en el contexto judío-israelí en particular, este instrumento tenía varias funciones y es mencionado en varios lugares de la Biblia. Con aquellos de ustedes que están familiarizados con el texto bíblico seguro se han topado con este objeto. Por poner algunos ejemplos, y aclaro que son solamente algunos de los ejemplos, no todos. El shofar era tocado como un llamado para salir a la guerra. El shofar era tocado en el acto de coronación de los reyes. Cuando había algún momento de dificultad comunitaria, en casos de ayunos públicos, en años de sequía, entonces se hacía el toque del shofar. Y en este contexto, y este punto va a ser muy importante, en este contexto, cuando había sequías, el objetivo de tocar el shofar era para despertar los corazones del pueblo. Y también era utilizado cuando había que hacer algún llamado
público, bien sea, pueden ser entierros o mencionamos justamente antes la santificación del mes para mencionar este tipo de eventos. Ahora, la tradición o incluso la ley central de la fiesta de Rosh Hashanah, y se puede entender claramente porque esto es lo que figura en el texto bíblico, es la obligación de escuchar el sonido del shofar. Esta es la obligación central del día de Rosh Hashanah. Y cuando intentamos comprender la razón de ello, entonces cuando los sabios intentan dar una explicación, entonces también se remontan al significado de este instrumento en épocas antiguas. Algunos de sus usos quizás son menos relevantes en el contexto de la fiesta, pero yo quisiera quizás apuntar a dos de los significados que siguen siendo, tal como veremos también en nuestra próxima imagen, motivos centrales de esta festividad. Primero, la asociación con la idea de la coronación del rey. El día de Rosh Hashanah, uno de los motivos centrales de esta festividad es que es el día en que nosotros hacemos cada año como un nuevo acto de coronación a el Todopoderoso, de reconocimiento, y aquí tenemos una asociación clara entre el toque del shofar en la época antigua y lo que estamos celebrando en el día de Rosh Hashanah. Y el segundo punto, que en realidad es el motivo más difundido, la razón que ocupa actualmente el lugar más central en el momento del toque del shofar, y es la llamada a despertar los corazones, hacer un llamado a la introspección a través del sonido del shofar. Ok, muy bien. El shofar que tiene, ahora en un momento voy a mostrarles una imagen para que puedan verlo y puedan oírlo para comprender un poco más. El toque de shofar en el contexto de Rosh Hashanah, hay distintos toques dependiendo de qué tan largo es el sonido. Entonces existen tres tipos de sonidos del shofar: el tequía, que es un toque un poco más largo; shvarim, que son tres sonidos intermedios; y truá, que son sonidos cortos y rápidos. Se intenta que sea un mínimo de 9 toques. Quiero ahora mostrarles, voy a compartir una nueva pantalla. Ok, para que ustedes puedan un poco ver de qué se trata el shofar y cómo suena. Ok, muy bien. Vamos a volver a nuestra... Ok. Entonces, tal como vimos, el nombre original de esta festividad se llama el día del toque del shofar. Ya aprendimos, ya un poquito vimos de qué está hecho, cómo suena el shofar y cuáles eran los usos que tenía en época antigua y qué tipo de significado tiene en nuestros días. Ahora, el día de Rosh Hashanah, y en general es algo que se puede decir de varias de las festividades judías, muchas de las festividades han recibido más de un nombre a través de las generaciones, y cada uno de estos nombres en realidad nos viene a explicar un poco o refleja parte de los contenidos, de la esencia del día. Entonces ya hablamos de Yom Teruah, el día del toque del shofar, y ahora quiero explicar la cuestión de Rosh Hashanah.
El nombre más utilizado y con el que se conoce mayormente en nuestros días esta fiesta es el día de Rosh Hashanah. En traducción literal es la cabeza del año, es decir, el principio del año, y en la tradición judía, desde la época antigua hasta nuestros días es conocida, es la fiesta de principio del año en la cultura judía. Ahora, la pregunta que surge, especialmente después de haber leído el texto en el cual el primer mes, según el texto bíblico, es el mes de la salida de Egipto, el mes de Nisan, y no el mes de Tishrei, en el que figura Rosh Hashanah, es cómo pasó a convertirse esta fecha en el principio del año. En el primer encuentro vimos que existe la posibilidad que de cierta forma haya habido una influencia con la cultura de la cultura babilonia, que este mes es el principio de los meses, pero ya desde épocas muy antiguas dentro de la cultura rabínica existe la tradición que en este día fue creado el hombre en la creación del mundo. Esto se encuentra en algunos relatos antiguos de la ley oral y es la tradición que ha sido conservada hasta el día de hoy. Ahora, más allá de que sea considerado el principio del año, y en general prácticamente todas las culturas tienen un principio del año y es celebrado, siempre es un motivo de celebración, algún tipo de festividad. Pero ¿qué es lo que significa y el modo como se celebra? Figura bastante distinto en distintas culturas. Y en el contexto judío, el día de Rosh Hashanah, el principio del año, es sin lugar a dudas considerado un día festivo, pero no es un día de alegría y euforia, es al contrario un día de reflexión. Y esto es algo que va a caracterizar tanto el día de Rosh Hashanah como en general toda la época cercana a la festividad de Rosh Hashanah. Y en este sentido podemos entender dos de los nombres adicionales con los que se conoce esta fiesta. Esta fiesta también se conoce como Yom HaZikaron, el día del recuerdo. ¿Cuál es el recuerdo? Según esta idea, el día del recuerdo en el sentido que es el día en que el Todopoderoso se recuerda de el hombre y revisa sus actos. Y tiene cierta conexión con el siguiente nombre, que es el Yom Adin, el día del juicio. Y quizás no es el nombre más conocido, Yom Adin, pero a nivel del concepto del día, es quizás en la actualidad el concepto central de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es considerado como el día en que Dios, el Todopoderoso, hace una revisión de todos los seres humanos, de todos los creados, y los juzga y toma la determinación y decide cuál va a ser el destino de cada individuo a lo largo del siguiente año. ¿Okay? Según esta tradición, es en el día de Rosh Hashanah, y vamos a ver que en realidad no es solamente Rosh Hashanah, sino es un proceso que va a concluir en el día de Yom Kippurim, el día que va a suceder 10 días después. Es el momento en el que Dios nos va a juzgar y va a determinar nuestro destino para el año que sigue. Parte de los rezos que decimos en este día van a decir, se va a repetir que hoy se decide quién vivirá y quién morirá, quién tendrá una vida próspera y quién tendrá dificultades. Ahora, a nivel conceptual, y esto lo vamos a mencionar ahora en un par de minutos en mayor detalle, el objetivo final de todos estos motivos, el día del juicio, el día del recuerdo, es introducir al individuo en un proceso de
arrepentimiento, de introspección, de reflexión. Es decir, que estos días son una invitación para, digamos, teniendo la imagen que son los días en los que se va a determinar nuestro destino para el año que sigue, es como un llamado a hacer un proceso de autosuperación en todo nivel. En un par de minutos vamos a volver una vez más a este punto. Ok, lo que quiero, después de haber visto los nombres de esta festividad, quiero mencionar algunos de las tradiciones más populares en este día, ya hablando de nuestros días. Entonces, primero, tal como ya mencioné, ya profundizamos el concepto, la tradición central a nivel legal, digamos, la mayor obligación de este día es escuchar el sonido, el toque del shofar, como ya hemos visto. Mencionar el tercer punto aquí. La clase pasada mencionamos los rezos de Shabbat, que mencionamos que en Shabbat, que en días de semana hay 3 rezos al día y que en Shabbat hay 4 rezos al día, pero la fiesta de Rosh Hashanah es un día que es dedicado en mucho mayor proporción a el rezo comunitario, a la vivencia sinagogal. Y quizás en este contexto, un punto que a mí siempre me ha parecido muy interesante, ya más desde una perspectiva histórica que religiosa, es que, tal como ya hemos mencionado varias veces a lo largo de nuestro curso, actualmente el mundo judío está compuesto no solamente por judíos observantes que se definan como judíos religiosos, ortodoxos. Una proporción bastante significativa de los judíos de nuestra época son judíos tradicionalistas, incluso judíos laicos. Pero lo interesante es que existe algo en estas festividades de las grandes fiestas, tanto Rosh Hashanah y principalmente Yom Kippur, que hace un llamado a las personas que a lo largo de todo el año casi ni asisten a la sinagoga. De pronto en las grandes fiestas las sinagogas se ven mucho más asistidas. Personas que no tienen un estilo de vida ortodoxo en estos días sí conservan un mayor apego a la vida sinagogal y a la vida comunitaria. Y ese es algo supremamente interesante hasta nuestros días prácticamente en todas las comunidades. Judíos que están muy distanciados de su tradición judía, en muchos casos en estos días, los días de Rosh Hashanah y Kippur, se ve una mayor participación y una vivencia más cercana. Ok, una última tradición que quisiera comentar, y otra vez volviendo a lo que comenzamos a hablar la semana pasada sobre el lugar de la mesa como la mesa familiar, la experiencia familiar que cumple una función central en el judaísmo de nuestros días, es qué sucede en la mesa de Rosh Hashanah. Y aquí vemos 2 imágenes distintas que en realidad representan. La semana pasada me preguntaron en algún contexto sobre las diferencias entre ashkenazíes y sefaradíes. Para aclarar, sefaradíes son los judíos que provienen originalmente de España, que luego vivieron en países musulmanes o también paralelamente, y los judíos ashkenazim son los judíos que provienen de países principalmente europeos, Europa Central o Europa Oriental. Y existen distintas tradiciones en muchas de las manifestaciones, y en Rosh Hashanah vemos un ejemplo muy interesante. En general, la costumbre es que en la mesa de Rosh Hashanah, en la mesa del Año Nuevo, vamos a poner símbolos que también los vamos a comer, van a ser símbolos comestibles que nos van a venir de forma simbólica a traer bendiciones a el nuevo año. Pero aquí vemos una diferencia entre la tradición ashkenazí y la tradición sefaradí. En la tradición ashkenazí son menos los símbolos que encontramos en la mesa. El símbolo principal que vemos
es la manzana con miel que se come en la mesa de Rosh Hashanah. Y se va a bendecir, además de la bendición de la fruta, que tenga Leshana Tová Umetuka, que tengamos un año bueno y dulce. También en algunas casas ashkenazíes se acostumbra a comer cabeza de pescado. ¿Cuál es la idea de la cabeza? Shenie le rosh velo le zanav, que seamos la cabeza y no la cola. En la tradición sefaradí, ya desde hace varias generaciones, existe una mesa más llena de símbolos y existen también distintas versiones donde hay muchos símbolos y se da alguna bendición antes de comer cada uno de estos. Por ejemplo, la granada, que tengamos tantos méritos como Pepitas tiene las granadas. Y cada uno de los elementos que se comen se dice alguna bendición y se comparte en familia. La verdad es que esta tradición sefaradí, que es lo más, es bastante, mucho más folclórica y colorida, yo creo que también ha tenido una cierta influencia en el momento que se han encontrado estas culturas y actualmente, por lo menos en Israel, también en muchos hogares de origen ashkenazí se suele hacer este orden con mayores símbolos en la mesa de la fiesta. Muy bien. Sigamos con la parte más bien conceptual que va a unir toda la época de Rosh Hashanah y de Yom Kippur. Antes de comenzar con Rosh Hashanah, quisiera mencionar dos puntos centrales que también hacen referencia a la cultura, son aspectos de la cultura judía en general y no solamente en el contexto de estas festividades. Primero es que en la cultura judía, y vemos y tenemos varios ejemplos de ello, se considera que para tener una vivencia realmente significativa es necesario, no se puede llegar de forma inmediata a una vivencia significativa, sino que se necesita pasar por un proceso gradual. Por lo tanto, a veces necesitamos no solo de un día, sino de una época donde haya alguna intensificación de las tradiciones o por el contrario, para introducirnos en este proceso. Por poner un ejemplo que no tiene nada que ver con las festividades, pero que refleja justamente este punto, las costumbres de duelo. En las costumbres de duelo judío existe un proceso gradual que las costumbres más rígidas del duelo es hasta que se lleva a cabo el entierro, después está una semana que se visita a los dolientes, que se llama la semana de la Shiva, donde se aceptan visitas en la casa y se hacen los rezos en la casa del doliente. Después hay otro plazo de un mes donde aquellos que perdieron a sus seres queridos tienen algunas costumbres que llevan, y luego se lleva, y luego cada vez como que se van aminorando las costumbres de duelo, hasta que finalmente se llega al año, y luego se hace un recuerdo una vez al año, el día del fallecimiento del ser querido. Entonces aquí vemos cómo las tradiciones puntuales conllevan a un proceso que invitan al individuo a elaborar de forma paulatina su duelo personal. En un momento voy a mencionar porque la relación entre esta cuestión de los procesos graduales. Quiero señalar un segundo punto, y es la cuestión de los tiempos aptos. Existe una visión que no creo que se pueda encontrar propiamente dicha en la Biblia, que fue más bien elaborado en épocas, la época rabínica o épocas posteriores. Una concepción quizás, no sé si llamarla quizás mística, donde existe la creencia que existen tiempos aptos para cuestiones particulares. Por ejemplo, está el mes de Av,
Es un mes que va a suceder el próximo mes, que es el mes donde fueron destruidos los dos templos de Jerusalén y donde surgieron otras varias tragedias en la historia judía. Entonces se considera que este es un mes peligroso, un mes triste. Por el otro lado, hay lo que se llama el mes de la alegría, que es el mes de Adar, que va a tener que ver con la festividad que vamos a ver en nuestro último encuentro, la festividad de Purim, pero que no solamente Purim, sino que se considera que todo el mes de Adar es un mes para la alegría. Y aquí llegamos a nuestro tema de hoy. Haciendo referencia tanto a la cuestión de los procesos graduales como a la cuestión de los tiempos aptos para un objetivo especial. En la cultura judía se fue desarrollando la idea que el mes anterior a Rosh Hashanah, desde el mes anterior de Rosh Hashanah, que se llama Elul, hasta que termina toda la época, Yom Kippur es una época que vamos a dedicar y que facilita procesos para la introspección y la autosuperación. Y entonces vemos cómo las costumbres se van intensificando. Entonces, el mes anterior a Rosh Hashanah, que se llama el mes de Elul, ya se comienzan a ver unas tradiciones puntuales para motivar estos procesos de reflexión, de arrepentimiento. Por ejemplo, se agregan unos rezos temprano en la mañana que se llaman Selijot, los rezos del perdón. También se acostumbra todo el mes de Elul tocar el shofar. Esto ya no es un mandato bíblico, pero es una costumbre todos los días del mes de Elul, tocar el shofar para empezar a adentrarnos en este ambiente de reflexión. Después de que pasamos este mes, llega el día de Rosh Hashanah, que tal como mencionamos antes, es considerado el día del juicio. El día del juicio en el cual Dios toma las decisiones, cuál va a ser el destino de cada una de las personas. Y luego tenemos el trecho que es conocido como los 10 días de arrepentimiento, que van desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur. ¿Se acuerdan que en el texto bíblico dijimos que había una fiesta el 1 del mes y el 10 del mes? Entonces, estos 10 días se conocen como los 10 días de arrepentimiento y son días en los que se fomenta tanto la reflexión individual del comportamiento de cada uno, como también se fomenta la idea de pedir perdón a otras personas. Es como que tenemos dos relaciones, nuestra relación con el Creador, que esto es un proceso interno individual, y también nuestra relación con el prójimo, que también se incentiva a hacer las paces, a pedir perdón, a perdonar en esta época que viene a ser no solamente un día, sino en realidad casi un mes y medio, con distintas costumbres y tradiciones que se van intensificando. El día de Yom Kippur es el día que se considera como el día más sagrado del calendario hebreo. Antes de mostrar una imagen, solo quiero hacer una relación con el concepto del día, la imagen del día del juicio, que el día de Rosh Hashanah Dios toma las decisiones de cuál va a ser el destino de los individuos, según esta misma imagen, esta misma idea. Es solamente el día de Yom Kippur cuando Dios firma definitivamente el juicio. Es decir, que tenemos estos días en los cuales, incluso después que ya Dios tomó la decisión qué es lo que va a hacer cada uno de nosotros, hasta el día de Yom Kippur es el último plazo para poder cambiar la determinación y todo esto a través de un acto de autosuperación, lo que se conoce en hebreo como un acto de teshuvah. Teshuvah viene de la palabra retornar. El acto de arrepentimiento, según la visión judía, es un acto de retornar a las raíces, retornar al buen camino del ser humano. Y bueno, como ya mencionamos, el día de Yom Kippur es el día que se considera que Dios
perdona nuestros pecados. Después de este día terminamos purificados, y el día de Yom Kippur es un día que está totalmente consagrado a lo espiritual. Es un día que hay ayuno, no se come durante todo el día, no se toma durante todo el día, están prohibidas las relaciones maritales, está prohibido bañarse. Es un día dedicado totalmente al rezo y la reflexión. Hay otras costumbres adicionales como vestirse de blanco. Ahora, cabe mencionar que no es un día de duelo. Existen varios ayunos en el calendario hebreo, y salvo Yom Kippur, los ayunos son considerados como días de duelo por distintas razones. Yom Kippur es un día de fiesta en el cual estamos felices y nos regocijamos con la idea que es el día que Dios nos perdona, pero es un día que está dedicado al alejamiento de lo material a través del ayuno y del rezo. Muy bien, hasta aquí lo que llamamos los Yamim Noraim. Ahora comprendemos de dónde viene la idea de los días terribles, que en realidad no son días terribles, sino son días de oportunidad para autosuperarnos y para acercarnos al Todopoderoso. Muy bien, en un paso casi rotundo a otro tipo de festividades, tenemos las fiestas de peregrinación. Tal como vimos, todo lo encontramos en el mismo capítulo bíblico, pero estamos hablando de festividades bastante distintas. La fiesta de Pesaj, como dije al principio de nuestro encuentro, lo vamos a abordar en nuestra semana siguiente. Hoy vamos a hablar de la fiesta de Shavuot y de la fiesta de Sukkot. Lo que tienen estas tres festividades en común son dos cosas. Primero, que las tres festividades vienen a recordar de algún modo el evento histórico del éxodo de Egipto, alguno de los aspectos. Y el segundo punto en común, quizás el central, es que eran festividades en las cuales la celebración tenía lugar en el templo de Jerusalén cuando éste existía. Eran festividades en las cuales el pueblo se esperaba que hiciera procesos de peregrinación y fueran y llegaran a Jerusalén. Muy bien, vamos a la fuente, retornemos un poco, ahora vamos a leer un poquito más en detalle la fuente bíblica referente a la festividad de Shavuot. Y dice así, estoy leyendo otra vez en el mismo capítulo, pero aquí en algunos versículos que no mencioné al principio. Y habréis de contar vosotros desde el día siguiente de la festividad, desde el día en que hayas traído el homer para mecerlo, 7 semanas completas habrán de ser. Hasta el día siguiente de la 7ª semana habréis de contar 50 días y ofreceréis una ofrenda nueva ante Adonai. Ok, vamos a explicar algunas cosas aquí. Primero, esta festividad es la única festividad bíblica que no aparece la fecha, tal como vimos en Rosh Hashanah decía el primer día del mes séptimo. Y para Pesach decía el día 14 del mes primero. Aquí no nos dice una fecha. Aquí nos toca a nosotros, al ser humano, contar. Aquí vemos un valor en la cuenta misma. Hay que contar 7 semanas y el día 50 va a caer la festividad. ¿Ok? Se determina por esta cuenta y aquí vemos el lugar tan central que tiene la cuenta de las semanas, y así también podemos comprender uno de los nombres de la festividad. ¿Qué es Shavua? Shavua es semana y Shavuot son semanas. Entonces el nombre de la festividad es semanas por la cuenta de estas semanas. Sigo leyendo. Desde vuestras moradas habréis de traer el pan para mecerlo, primicias ante Adonai. Y habrá de mecer el Cohen, el sacerdote, a ellos, junto al pan de las primicias los elevará ante Adonai. Y proclamaréis, en la plenitud de este día, convocación sagrada habrá de ser para vosotros. Ninguna obra de trabajo habréis de hacer. Ley perpetua en todas vuestras moradas para vuestras generaciones.
hago una pequeña pausa aquí. Entonces aquí también vemos otro de los motivos centrales de la festividad de Shavuot, y es que era la fiesta en la que comenzaba la época de las primicias. ¿A qué se refería? En la sociedad agrícola de la época antigua, los individuos tenían la obligación de traer a Jerusalén, al templo, y consumir las primicias de los frutos. Estamos hablando aquí de la cosecha del trigo en esta época del año. Y se llevaban a Jerusalén, se comía en Jerusalén, parte se daba a los sacerdotes, y esta era parte esencial de esta festividad. Entonces vemos también aquí el aspecto agrícola, que era la fiesta en una sociedad agrícola, que esta es una época de gran felicidad, cuando se cosecha lo que se trabajó durante tantos meses, y se comparte esta alegría subiendo a Jerusalén y compartiéndolo en el templo. Entonces aquí también vemos la cuestión de las primicias, que en hebreo se dice Bikurim, y por lo tanto esta fiesta también se va a llamar Hag HaBikurim, la fiesta de las primicias. Y vemos también la cuestión de la cosecha. Hag HaKatzir, ese es también otro de los nombres de esta fiesta, la festividad de la cosecha. Ahora, algo muy interesante, que en este contexto, tal como ya vimos, este capítulo habla de las festividades, está hablando de las festividades, y entre las festividades agrega estos versículos que me pareció muy importante, interesante de mencionar en este contexto, que no habla de la festividad, tiene una referencia con la cuestión de la cosecha, pero vemos aquí unas leyes sociales muy interesantes. Y cuando ceguéis la cosecha de vuestra tierra, no habrás de concluir de cegar el rincón de tu campo, ni habrás de espigar en tu cosecha. Para el pobre y para el extranjero lo habrás de dejar. Yo soy Adonai vuestro Dios. Nos dice la Biblia, cuando está hablando justamente del momento de la alegría, cuando se cosecha, nos recuerda aquí dos de las leyes sociales centrales en el contexto de esta sociedad agrícola, que hoy en día es menos relevante en la sociedad de nuestros días, pero en aquellos tiempos en aquella sociedad era una cuestión supremamente importante. Aquellas personas que tenían un campo tenían dos leyes que son las que se mencionan aquí. La esquina, lo que aquí llaman el rincón del campo, no se podía cosechar y había que dejarlo, y las personas necesitadas, los pobres, los extranjeros, tenían el derecho de entrar a las tierras, aunque no fueran de su propiedad, y cosechar este rincón que era dedicado a los pobres. Y la segunda ley que vemos aquí es: no habrás de espigar en tu cosecha, que es decir, cuando se estaba cosechando, lo que cae al piso no lo podían recoger, lo que caía al piso había que dejarlo ahí, y las personas necesitadas aquí también tenían el derecho de entrar en los campos y recoger, y esta era una de las formas para sostener y apoyar y ayudar a los más necesitados dentro de esta sociedad agrícola. Muy bien, entonces esto fue, recuérdense lo de estas leyes, luego vamos a entender también por qué lo dejé aquí. Tal como ya mencionamos mientras leíamos el texto, tenemos aquí varios nombres de esta festividad: el Hag HaShavuot, la fiesta de las semanas, la fiesta de las primicias, la fiesta de la cosecha. Estos son nombres que ya figuran en el texto bíblico, pero aquí tenemos algo supremamente interesante que quisiera llamar vuestra atención, y es que esta festividad también se conoce como la fiesta de la entrega de la Torá. Ahora, ni en el texto que leímos, ni en ninguna otra parte dentro de las festividades que son mencionadas en la Biblia, se menciona una fiesta de la entrega de la Torá. Los sabios de la ley oral, en realidad figura un debate: ¿cuándo exactamente fue la entrega de la Torá en el monte Sinai? Y una de las opiniones es que la entrega de la Torá fue el 6 de
Sivan, que es cuando cae Shavuot. En la Torá, o sea, se sabe, por el texto bíblico, se sabe el mes cuando fue la entrega de la Torá, porque fue un mes después de la salida de Egipto, pero no se sabe la fecha exacta. Ahora, apoyándose en esta tradición y en esta fuente, vemos que no solamente que se agrega este motivo de que esta festividad también es la fiesta de la entrega de la Torá, sino que en realidad vemos que especialmente en la Edad Media y en muchos contextos hasta el día de hoy, es justamente este motivo de la fiesta de la entrega de la Torá el tema central más importante que se le adjudica a esta festividad. Ahora, ¿por qué surgió esta idea? ¿Qué necesidad viene a responder? No queda muy claro. Si ya en la Biblia está muy claramente estipulado por qué se agregó este aspecto. Y esto tiene que ver con una pregunta que hicimos anteriormente en nuestra clase de hoy, y es, ¿cómo lograron los líderes del pueblo que las festividades que estaban tan íntimamente relacionadas con la vivencia en Jerusalén y en el templo de Jerusalén siguieran siendo relevantes en una sociedad judía que ya no estaba ni arraigada a la tierra ni vivía en las cercanías de Jerusalén? Y lo que vemos es que es el surgimiento de nuevas costumbres o motivos adicionales. No se anula la idea de las semanas, ni de las primicias, ni de las cosechas, pero todos estos aspectos pasan a ser mencionados como una memoria, pero no como una vivencia. En el momento que se adjudica esta explicación, este significado, que es el día de la entrega de la Torá, fue lo que permitió, digamos, desde una perspectiva histórica, que esta fiesta siguiera siendo celebrada y relevante y central dentro de la vivencia judía, a pesar de la tragedia de haber perdido el templo de Jerusalén. Y es una cuestión que se puede ver hasta nuestros días. Ahora, pasando al tema de las tradiciones, y luego vamos a volver en un momento justamente a la cuestión de la festividad de la idea de que es la fiesta de la entrega de la Torá. Algunas tradiciones que se cumplen en este día. Además de los rezos convencionales y los rezos festivos, también se acostumbra a leer el libro bíblico de Ruth. Y para aquellos de ustedes que conocen este libro, para aquellos de ustedes que no, los invito a leerles un texto corto, en mi opinión, uno de los textos bíblicos más hermosos. Y el libro de Ruth en realidad es leído en esta fiesta por dos razones. Primero, porque en el libro de Ruth todos estos aspectos agrícolas están muy latentes en el texto mismo. Ruth llega a la tierra de Judá en la época de la cosecha, y el relato sucede cuando ella va a recoger, siendo una mujer necesitada, las espigas, con estas leyes sociales que acabamos de ver en el texto bíblico. Y también la figura de Ruth se convirtió en la cultura judía como la figura representativa de el converso, de la persona que decide aceptar y unirse a el destino del pueblo judío, y por lo tanto también ella pasa a ser muy representativa en la cuestión de ser la fiesta de la recepción de la Torá. Entonces, por estas razones se suele leer el libro de Ruth en la fiesta de Shavuot. Existe también una tradición de consumir productos lácteos, es una cuestión más bien moderna, no vamos a profundizar al respecto. Dos cuestiones muy interesantes sobre esta festividad. Primero, en época relativamente tardía, la semana pasada cuando hablamos de Shabbat ya mencionamos el centro místico que se desarrolló en Safed, en Tzfat, en Israel, en la tierra de Israel, en la época otomana. Y este centro místico también implementó una tradición que empezó siendo cumplida solamente por
por círculos muy pequeños, identificados con esta tendencia mística, pero que se ha vuelto una tradición supremamente popular en distintos círculos del mundo judío, y es lo que se conoce como Tikkun Leil Shavuot. ¿Qué es Tikkun Leil Shavuot? Es la tradición de estudiar toda la noche de Shavuot Torah, sin irse a dormir. Toda la noche se estudia Torah hasta la mañana, cuando es el rezo matutino. De forma original se estudiaban textos predeterminados, pero actualmente lo más común es, a veces se hacen distintos tipos de clases y se incentiva la participación de jóvenes y de adultos y de hombres y mujeres. Y es una tradición, en mi experiencia personal, muy hermosa y significativa. Aquí trae algunas imágenes un poco que representan esta tradición de estudiar Torah toda la noche, que se acostumbra en la noche de Shavuot. El último punto que quiero mencionar sobre Shavuot, antes de que pasemos a la cuarta y última festividad que vamos a mencionar hoy, es, mencionamos el hecho que la idea que esta fiesta se volvió ante todo la fiesta de la entrega de la Torá por las razones de haberse alejado de la tierra de Israel. Un proceso contrario se vivió con el surgimiento del sionismo y la creación del Estado de Israel. Este proceso del retorno a la tierra, cabe mencionar que fue en parte significativa realizado no por personas observantes, también hubo personas religiosas involucradas, pero muchos de los sionistas originales, y hasta el día de hoy la sociedad israelí no es en su totalidad ortodoxa, pero algo que sí hizo el movimiento sionista fue buscar contenidos tradicionales antiguos dentro de la cultura judía que pudieran ser adoptados y relevantes para esta nueva realidad, esta nueva ideología de regresar a la tierra, de trabajar la tierra. Y en este sentido, la festividad de Shavuot cumplió una función muy central. Y vemos que la fiesta de Shavuot justamente se convirtió quizás en la fiesta más importante, una de las fiestas más importantes, la bandera en algunos sentidos, de lo que son los kibutzim, que son, digamos, asentamientos comunales, donde el trabajo de la tierra juega un lugar central. Y entonces aquí, esta imagen que traje aquí es para demostrar un poco los motivos agrícolas originales y antiguos que durante muchos años eran acaso recordados, pero no realmente vivenciados, llegaron a tomar nuevamente un nuevo ímpetu en el momento del surgimiento del sionismo, y en la medida que se fue intensificando la presencia nacional y judía en Israel. Es un proceso contrario, como que de ida y vuelta, que es muy interesante. Ok, hasta aquí con el tema de Shavuot, y vamos a tratar la última festividad que nos va a ocupar hoy, la fiesta de Sukkot. Leo el texto bíblico que incluye versículos adicionales que aún no hemos leído. Habla a los hijos de Israel diciendo: a los 15 días del mes séptimo festividad de las cabañas, 7 días ante Adonai. En el primer día habrá convocación sagrada, ninguna obra de trabajo habréis de hacer, 7 días ofreceréis sacrificio al fuego ante Adonai. En el día octavo, convocación sagrada será para vosotros, y ofreceréis sacrificio en el fuego ante Adonai. Ok, aquí vemos, primero también vemos cómo todos los rituales que tenían lugar en el templo ocupaban un lugar central. Y aquí también vemos que el texto bíblico se está aparentemente refiriendo a dos festividades. La primera, que es lo que se llama Sukkot, que son los primeros 7 días, y el octavo día, que viene inmediatamente después, se considera una fiesta distinta, adicional, conocida en hebreo como Shmini Atzeret, la festividad del día octavo, pero que sucede en el mismo lapso de tiempo, en el octavo día.
Empero a los 15 días del mes séptimo, al recolectar vosotros el producto de la tierra, habráis de celebrar sacrificio festivo ante Adonai 7 días. Aquí también vemos el aspecto agrícola. Esta fiesta tiene lugar, dependiendo cuándo cae, pero aproximadamente entre septiembre, octubre, y es la época en la que se está terminando el verano y en la que se terminan de recoger los frutos de la tierra, los frutos de los árboles, y esto también es una fiesta agrícola, lo que se llama en hebreo Hag Asif. Y continúo leyendo, y tomaréis vosotros en el primer día fruto del árbol hermoso, fruto cítrico, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces del río. En un momento vamos a ver cómo estos 4 frutos se convierten en una de las tradiciones centrales de esta festividad. Y os regocijaréis ante Adonai vuestro Dios 7 días. En las cabañas habitaréis 7 días. Todos los nativos de Israel habrán de habitar en las cabañas, a fin de que tengan conocimiento vuestras generaciones, que en cabañas yo he hecho habitar a los hijos de Israel cuando los saqué yo de la tierra de Egipto. Yo soy Adonai vuestro Dios. Y aquí vemos el aspecto histórico que hace referencia a el éxodo de Egipto y al recuerdo de el modo como vivían en el desierto. Lo que pueden ver aquí son algunas imágenes de estas cabañas que se conocen en hebreo como sukkah. Una es sukkah y en plural es sukkot, que la idea es que sean casas temporales, que tiene hay instrucciones, la legislación tradicional da instrucciones muy claras, cuántas paredes tiene que tener, el techo tiene que ser de algún tipo de ramas, no puede ser una cuestión fija. Entonces aquí tenemos un par de ejemplos. Tal como mencionamos en ocasiones de Shabbat y también de Rosh Hashanah, aquí también el encuentro familiar juega un lugar muy, muy especial. Son 7 días que se construyen estas casitas y se invita aquí, en esta imagen quería un poco transmitir el ambiente que se puede venir, se decoran las Sukkot y ahora, ¿a qué se refiere la cuestión bíblica de residir en ellas? Hay personas que acostumbran incluso dormir dentro de la Sukkot. La costumbre más expandida y aceptada y que es algo que se ve en cualquier contexto que se celebre la fiesta es la cuestión de las comidas. El hecho de comer las comidas dentro de la sukkah y la vivencia familiar dentro de ellas es, digamos, la tradición central de esta festividad. Lo que ven aquí, ¿se acuerdan que acabamos de leer sobre 4 especies que eran mencionadas en el texto bíblico? Estas son las especies que fueron interpretadas por los rabinos. Aquí vemos el cítrico, la palma, el mirto y el sauce, que la tradición actual es tomar estas 4 especies y hacer una bendición con todas juntas. El significado que se le da a esta tradición, y existen varias versiones, pero la idea es que cada una de estas especies tiene sus características peculiares. Una tiene sabor y olor, otra no tiene olor ni sabor, y otra tiene solo olor y la otra tiene solo sabor. La idea es que el pueblo está constituido por personas muy distintas, pero a la hora de celebrar, la unión entre todos es lo que va a dar significado y esencia. Muy bien, hasta aquí, y me disculpo que me alargué un poco más que de costumbre, pero teníamos muchos contenidos que quería compartir con ustedes hoy. Lo que vemos aquí para concluir ya nuestro encuentro de hoy, no sé si ustedes se acuerdan, en nuestra primera clase ya habíamos visto esta imagen, solo quiero ver los contenidos que pasamos hoy. Estos son los meses hebreos y hoy tuvimos la oportunidad de mencionar varias de las festividades, los días de conmemoración del calendario judío, incluyendo
Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, que todos caen en el mes de Tishrei. Pesach, que solo lo mencionamos, lo profundizaremos la semana entrante, y la fiesta de Shavuot, que también tuvimos la oportunidad de ver juntos. Hasta aquí con nuestros contenidos de hoy. Muy bien, Alisa, muchísimas gracias. Bueno, vamos entonces, ¿te parece con las preguntas? Por favor. Vamos a comenzar con algunas preguntas. Pregunta Lucía Antoshi, ¿quién puede tocar el shofar? ¿Quién está habilitado para tocar el shofar? Ok, aquí tenemos, digamos, dos niveles. Uno es quién puede tocar el shofar y el segundo es quién puede cumplir, hacer que una persona cumpla con el precepto de oír el sonido del shofar. Es decir, cualquier persona puede tocar el shofar. Por ejemplo, mis hijos, desde que eran menores de edad, el abuelo les regaló un shofar y entonces ellos tocaban su shofar, cada uno tiene su shofar, incluso mi hijita que actualmente tiene 7 años, tiene su shofar, entonces ella practica. Entonces ellos pueden estar, no incumplen con nada con tocar el shofar, pero no es que el shofar no lo toca cada persona para sí mismo, sino que lo toca una persona para que el resto de los comensales, los que se encuentran en la sinagoga, cumplan con el precepto de oír el shofar. Entonces, para que otras personas cumplan con este precepto, entonces tiene que ser un hombre adulto que esté obligado con este precepto y de ser así, esta es la única limitación. Y cuando una persona, un hombre adulto, toca, entonces ya todo aquel que oye el sonido del shofar ya está cumpliendo con el precepto del día. Bien, seguimos con preguntas. Pregunta María Rojas. En el estudio de la noche de Shavuot participan también mujeres. Ok. La respuesta a fin de cuentas es sí, pero quiero elaborarlo un poquito más. Tal como mencioné, esta costumbre empezó en círculos místicos y en este contexto eran más que todo hombres y tenían unos textos preestipulados que empezaban estudiando Biblia y luego textos bíblicos y terminaban finalmente estudiando y profundizando textos místicos, principalmente el texto del Zohar. Pero esta es la cuestión original. Ahora, justamente como es una costumbre más tardía y no estipulada ya desde tiempos bíblicos, entonces la práctica de la tradición se vuelve mucho más flexible. Y actualmente, tanto hombres como mujeres, y no el 100% del pueblo judío cumple esta costumbre, pero entre aquellas personas que cumplen la costumbre, no hay limitación entre hombres y mujeres. Hay mujeres que se reúnen a estudiar juntas y hay también estudio mixto, por poner un ejemplo para que entiendan un poco más a qué me refiero. Yo asisto a una sinagoga ortodoxa. En las sinagogas ortodoxas, los rezos se llevan a cabo con separación entre hombres y mujeres. Hay una zona de hombres y una zona de mujeres, ¿ok? Pero cuando se estudia, no hay separación. Entonces, digamos, en la sinagoga a la que yo asisto, toda la noche hay clases. Hay gente que acostumbra a sentarse con lo que se llama jebruta, con un compañero de estudio, a estudiar algún texto, y lo que hay en muchas comunidades es que se ofrecen clases a lo largo de toda la noche. Entonces, en la sinagoga en la que yo asisto, y no es una excepción, es algo muy común. También en Bogotá, por ejemplo, ciudad donde yo provengo, ahí también hay clases toda la noche y está abierto para hombres y mujeres indistintamente. Genial. Bueno, pregunta Carlos Coronel. En la cultura judía no se considera que va a haber un juicio universal eterno a la humanidad en lugar de juicios anuales. Ok.
aquí estamos hablando de dos temas muy distintos. En el contexto de lo que hablamos en la clase de hoy, estamos hablando de la idea de que existe un juicio anual y desde mi perspectiva, y puede que aquí yo esté dando más una opinión personal que necesariamente reflejando la fe de cada uno de los individuos, yo creo que esta imagen del juicio, más que tratarse realmente de un juicio metafísico que tenga lugar, yo creo que es más que todo una imagen que lo que viene es a motivar al individuo a que haga una reflexión de sus actos, de lo que hizo, de cómo se comportó, de sus creencias, más allá, es más como una imagen que como algo real. Así es como yo lo entiendo otra vez. Quizás pueden haber otras visiones dentro del mundo judío. La pregunta que me haces tiene que ver con un tema muy distinto y tiene que ver con qué va a pasar al final de los días. Estamos hablando del fin de los días, estamos hablando de un juicio final, estamos hablando de un Mesías, estamos hablando de una época mesiánica, estamos hablando del fin del mundo, estamos hablando de el Olam Habá, del mundo venidero, y realmente es un tema supremamente amplio que no te puedo responder en 5 minutos de pregunta, pero lo que sí quiero señalar es que dentro de la tradición judía existen distintas visiones de qué es lo que va a pasar en el futuro, qué se espera. ¿Va a haber resurrección de los muertos o todos nuestros buenos actos la recompensa que vamos a recibir es en el mundo venidero, lo que se llama el Olam Habá? Entonces, existen distintos motivos, distintas opiniones, no hay una idea única. También incluso por ponerte un ejemplo más puntual, sin expandirme demasiado. El concepto de Mesías o época mesiánica es muy central dentro de la cultura judía, aceptada prácticamente por todos los pensadores judíos. Pero, ¿qué entendemos por Mesías o por época mesiánica? Existen visiones bastante distintas. Por un lado, tenemos una visión como la del Rambam, la de Maimónides, que consideraba que el Mesías va a ser un líder político, religioso, que va a traer de forma natural, no milagrosa, digamos, la paz, y va a ser algo que va a suceder en el mundo natural que conocemos. Y por el otro lado tenemos otro tipo de visiones que hablan de visiones más místicas, que creen que cuando venga el Mesías va a haber un cambio en el orden de la naturaleza, ¿ok? Entonces es solamente un ejemplo para demostrar que dentro de la visión judía existen visiones muy distintas. Ahora, dentro de estas distintas visiones, la idea de un juicio final no juega un papel central dentro de la visión judía, la idea del juicio final. La idea que sí juega un papel central, es mucho más central que una idea de un juicio final, es la idea del mundo venidero, que la idea es que cuando el individuo termina sus días, entonces aquel que es acreedor entonces pasa a el mundo venidero. Entonces, en ese sentido, quizás podríamos hablar de algún tipo de juicio, pero más bien individual, cada cual en sus tiempos. Ok, estamos ya llegando al final. Aurora Inés pregunta, aún no entiendo por qué si en la Torah es Yom Teruah pasó a ser Rosh Hashanah. ¿Cuándo y por qué? Ok, la pregunta es excelente y más que un decirte un por qué, lo que podemos ver es que es un hecho y sucedió. En la Torah figura como Yom Teruah y actualmente el nombre y el concepto central es la idea de Rosh Hashanah. Lo que sí podemos saber es cuáles son las fuentes más tempranas en las que figura
este concepto, el concepto de Rosh Hashanah, y podemos hacer referencia a la época de la literatura rabínica donde se comienzan a hablar del concepto de Rosh Hashanah. Fue un cambio, no sé si diría un cambio o un aspecto que se añadió a una fiesta que ya existía, y en realidad, desde mi opinión, es mucho más... en mi opinión es quizás mucho más drástico, por ejemplo, que se haya añadido la idea de la fiesta de la entrega de la Torá, porque en el texto bíblico no hay ni siquiera una breve referencia a ello. Sin embargo, el motivo central que aparece en la Biblia, que es el toque del shofar, sigue siendo la tradición central de este día y también juega un papel central en el significado que se le dio, la idea del principio del año, que se toca el shofar, que es la época del juicio. Es como que los motivos se agregó la idea y el nombre de Rosh Hashanah, pero viene desde mi perspectiva, desde mi entendimiento, en un diálogo bastante fluido con los motivos que ya aparecen en la fuente bíblica. Pregunta Marta Toro, ¿y los rezos son solo, o los rezos festivos, las festividades son solo en las sinagogas o también en los hogares? Ok, excelente. Me hicieron una pregunta similar en el chat, pero me encanta que me la hagan también aquí porque es un tema importante y fundamental de entender de la cultura judía. Los rezos, no solamente de Rosh Hashanah, el rezo en general, lo que voy a decir es cierto en todo tipo de rezos. Existe una idea supremamente central e importante en la cultura judía y es ver el valor en el rezo comunitario. Un rezo, la idea es que cuando un rezo se hace en comunidad, llega más, tiene un mayor efecto a su objetivo. Comunidad rezo en comunidad está relacionado con un concepto hebreo llamado minyan. Minyan es la reunión de 10 hombres que se reúnen a rezar juntos. Ahora, lo importante del rezo en común no es que sea en una sinagoga, es que hayan 10 hombres reunidos. Ahora, los rezos, prácticamente, digamos, los rezos en general, si una persona no tiene la posibilidad de rezar junto a otros 9 hombres, entonces no quiere decir que no pueda rezar, se puede rezar en el hogar, ¿ok? Pero es un nivel superior cuando se reza en comunidad. Existen ciertas partes específicas del rezo que solo se pueden decir si hay rezo en comunidad. Entonces, para resumir, el ideal existe un valor añadido en la cultura judía de realizar los rezos de forma comunitaria. El rezo como tal está permitido también de forma individual y son solamente algunos rezos específicos que se pueden decir exclusivamente cuando están en comunidad, pero la gran mayoría se puede hacer también rezos individuales. Bien, vamos a terminar con esta última pregunta. ¿Te parece muy compleja? La dejamos para la próxima clase. Vamos a ver. Dice Saúl así: que los sabios judíos lograsen mantener las festividades vinculadas con las peregrinaciones sin contar con el templo de Jerusalén. ¿Significa que han renunciado a la aspiración de contar con uno? Ok, excelente. Y la respuesta es no. Claramente no. Y porque todos los motivos bíblicos y los motivos históricos nunca fueron ni serán anulados, sino que por la realidad, las nuevas realidades, nos vemos privados de realizarlas. Pero entonces, lo que hicieron los sabios, y yo creo que aquí vemos la grandeza de estas generaciones de los sabios de la época de la destrucción y de las generaciones que siguieron, tuvieron la visión de hacer dos cosas paralelas. Primero,
aprovechar, en muchos casos no inventaron cosas nuevas, pero tomaron tradiciones que quizás eran secundarias y les dieron un lugar más central para poder un poco aminorar el vacío tan fuerte que quedaba tras la destrucción del templo y el acto. Pero paralelamente a estas tradiciones adicionales o que se enfatizaron más, el recuerdo y la idea de cultivar la añoranza a lo que tenía lugar en el templo de Jerusalén es algo que se ve supremamente latente, y la mejor forma de verlo, y los invito a cualquiera de ustedes que seguro se puede buscar en el internet o hoy en día se tiene acceso a todo, un porcentaje muy interesante, muy significativo de los rezos hacen en realidad son una forma de recuerdo y recuento qué es lo que se hacía en el templo. Entonces, por ejemplo, muchos de los rezos mencionan cómo eran los sacrificios que se hacía y se menciona. Es decir, no es que los sabios vinieron a anular y a dejar atrás. Por un lado, se dedicaron a crear espacios para recordar y seguir manteniendo el lazo con esta vivencia que ya estaba lejana, y por el otro lado, para llenar estos vacíos, dieron un mayor énfasis a costumbres, para que otro tipo de tradiciones, para que las vivencias, tanto de las festividades y no solo de las festividades, pudieran seguir activas y latentes y desarrollándose y siendo relevante también en una realidad en la que no existía el templo de Jerusalén. Bueno, señora Lisa, una linda forma de terminar esta clase con esa muy buena pregunta. Todas las preguntas fueron excelentes. Pero bueno, fíjate ahí, tendrás los comentarios en el área de chat. Están elogiando muchísimo. Hay gente que está diciendo que se quedarían horas escuchando esta clase. Temas que acá ya es tarde. Tenemos que ya cerrar. Pero bueno, prepárate porque seguramente en la semana tendrás muchas preguntas en el área de comentarios en el chat y, bueno, muchas preguntas también en las próximas clases. Así que, para mí un placer, y quizás nuevamente la oportunidad para agradecerles sus comentarios y sus preguntas, que con mucho gusto respondo. Hay preguntas magníficas en el foro, así que muchas gracias por ello. Sin duda. Bueno, Alisa, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta clase en vivo. Era entonces hasta la próxima semana. Gracias. Un saludo. Hasta la semana entrante. Chao, chao.